Advertencia: estas hojas fueron encontradas en la celda de Alberto, dentro del libro El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, de Deleuze y Guattari. Como el texto estaba escrito en pequeñas hojas, diseminadas por todo el libro y sin orden aparente, hemos decidido editarlas y publicarlas tal como aparecen aquí. Afortunadamente para el lector, este nuevo fragmento de la vida de Alberto no requiere del conocimiento sobre quién fue y qué hizo, convirtiendo estas hojas en una historia independiente. Si estas hojas hubieran sido encontradas antes, las habríamos agregado a fragmentos de percepción. Los compiladores. El juez había sido implacable. 20 años de prisión sin beneficio alguno. Pero la verdad jurídica distaba mucho de los hechos, por fortuna. En realidad, mi condena no había contemplado todos mis crímenes. Era cierto, maté a esas mujeres. No podría negarlo. Sin embargo, el único crimen que realmente me atormentaba y del cual no se enteraron ni la opinión pública ni el juez, era el que había cometido contra mi madre. Después de varios meses de haberla solicitado, concreté mi cita con el psicólogo de la cárcel. Intenté comenzar por el principio, mi problema con el alcohol. Luego traté de remontarme al origen, mi madre. Por fortuna, el psicólogo resultó ser en realidad un psicoanalista y no un maldito cognitivo-conductual. De lo contrario, jamás habría podido comprender lo que soy en verdad. Había entrado a una habitación pequeña, con muebles viejos y minimalistas. Al cruzar la puerta, sentí escalofríos, porque no imaginaba qué iba a descubrir en la sesión. El psicólogo me esperaba sentado. Entre sus manos se distinguían un cuaderno de notas y un bolígrafo. La habitación no tenía buena iluminación y era bastante húmeda. El psicólogo esperó a que tomara asiento y me saludó. Luego me explicó lo típico: cuánto duraría la sesión y sobre todo que podía sentirme en confianza, porque todo lo que habláramos quedaría dentro de esas 4 paredes. Escuchar aquello no me tranquilizó. Pensé que si le contaba algo grave, de todos modos, lo registraría en el informe. Me resultó difícil sentirme en confianza. Había pensado mucho sobre cómo empezar, pero cuando llegó el momento indicado, no me salieron las palabras. Sin embargo, poco a poco comencé a responder sus preguntas. Sin darme cuenta, los minutos pasaron. La primera parte de la sesión la olvidé, solo recordaba el final. No recordaba la causa ni cómo había llegado ahí. Solo recobré la conciencia cuando sentí una lluvia de puñetazos. Apenas distinguí cuántos agresores eran. Parecían ser 6. Al abrir los ojos vi pasar unos puños cerca de mi sien y otros cerca de mi mejilla. Mis brazos intentaron defenderse. Un golpe por allí, otro por allá. Algunos acertaron y otros fallaron. Caí al piso. Gracias al color del concreto, supe que estaba en un paradero de autobuses. Traté de pararme mientras mi cuerpo intentaba defenderse. No lo logré. A pesar de que mis agresores eran solo 3 adolescentes enclenques y desarmados, afortunadamente pude ponerme en cuclillas. Intenté pararme, pero un fuerte golpe en la espalda me arrojó al suelo. Nuevamente intenté incorporarme, apoyé mis puños en el piso lo suficiente como para rasmillarlos, y así me percaté que ya no estaba en los territorios del paradero, sino en plena vía. A pesar de haber estado en cuclillas, resistí sus golpes. Las patadas que propinaron no hicieron gran diferencia. Mi defensa parecía inquebrantable. Sin embargo, recibí 2 patadas, una en la costilla y otra en la cabeza. Me sentí mareado, pero seguí siendo un problema para ellos. Uno de los asaltantes logró retener mi mano izquierda. La sostuvo con fuerza, la alzó sobre mi cabeza y la aprisionó entre su tronco y antebrazo. Así había quedado en cuclillas con el brazo alzado y aprisionado, mientras los otros 2 habían ayudado con una lluvia de golpes.
El constante forcejeo y los golpes me habían impedido equilibrarme mientras el asaltante intentaba desabrocharme el reloj. Todo me parecía una película en cámara lenta. Los golpes hicieron efecto. No pude ver bien. El alcohol también había ayudado. Una vez que el asaltante desabrochó mi reloj, los tres adolescentes huyeron en distintas direcciones. Todo había acabado. Luego de unos segundos me incorporé. Traté de orientarme sin éxito mientras me sacaban las piedrecillas incrustadas en los nudillos. Alguien se acercó. No detecté malas intenciones. Me dijo que será mejor que me vaya, porque los tipos se habían reunido y me esperaban en la otra esquina. Era muy probable que volvieran por mí, pensé. No tenía idea de dónde estaba. Me percaté que se acercaba un autobús y me subí sin importar su destino. Noté que el psicólogo escribió en su libreta, pero no preguntó cosa alguna. Seguí con mi relato. Llegué a casa hecho un desastre, y no me refería a mi apariencia, sino a mi espíritu. Lo que me sucedió era indicio de que había tocado fondo. Busqué en el baño y no encontré nada parecido a un botiquín. Abrí cada cajón y solo hallé polvo y telarañas. Debo reconocer que había sido un mal arrendatario, porque a pesar de haber vivido allí por más de 3 años, nunca había revisado el baño y mucho menos lo había limpiado. Abrí la llave del lavamanos e intenté que el chorro de agua limpiara mis pensamientos. No lo conseguí. Aunque el agua fluyó limpia y sin ningún rastro de carmesí, sentí cómo mis pensamientos se volvían cada vez más turbios como agua estancada. Lo asocié a la borrachera y a la golpiza. Entré a la ducha y poco a poco me desprendí de la ropa. Con un gesto involuntario me toqué la muñeca izquierda para sacarme el reloj, pero ya no estaba. Había sido un regalo de mi madre, el único presente que me dio para mi titulación. Ella estaba tranquila en la ceremonia, no presentó signos de su enfermedad. En todo el acto pareció una persona normal. Cuando había terminado la ceremonia se acercó y me dedicó algunas palabras. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo mucho, hijito mío. Luego extendió sus manos para entregarme una caja pequeña. Dentro había un reloj. Era un simple reloj, pero simbolizaba su amor, un amor que siempre fue escaso. Después de ese recuerdo, sentí como las lágrimas cayeron por mis mejillas. Me las limpié con las yemas de los dedos y la imagen del reloj volvió hacia mí. Lo había perdido para siempre, y aunque encontrara uno igual, nunca sería lo mismo. Pensar en el reloj me hizo recordar que en un par de horas debía ir a trabajar. Resolví inventar algo para faltar, pero sopesé que no era una buena idea. Ya había faltado demasiado. No encendí el calentador del agua. Necesitaba el agua fría para despabilarme. Tomé una ducha rápida y cerré la llave. Cuando salí sentí los primeros signos de la golpiza. Tenía unos magullones en la pierna derecha, nada grave y se podrían ocultar, pero mi problema eran los ramillones de las manos. No pude disimularlos. Me paré frente al espejo, observé fijamente mi rostro y me quedé pasmado. Tuve suerte porque no había signos de violencia. Solo me sentí un poco mareado. La ducha fría no había servido de nada. Forcé la vista e inspeccioné con atención mi imagen. Observé ojeras marcadas y la piel avejentada. El prolongado consumo de alcohol me había hecho daño. Estaba sumergido en la decadencia. Antes de acostarme, revisé la hora en el celular. Era un milagro que no me lo hubieran robado. Eran las 4:30 de la mañana. Sabía que, si dormía, no despertaría a tiempo para ir a trabajar. Ya había faltado demasiadas veces a la escuela y en otras ocasiones me había presentado con resaca o incluso completamente ebrio. Busqué mi notebook, lo encendí y redacté un email. Mientras tecleaba tuve que esforzarme y deletré cada palabra antes de escribirla. Cuidé que mis dedos no pulsaran las letras equivocadas. Mientras escribía, la tarea se volvió ardua, ya que el teclado parecía un mar agitado. Las letras chocaban unas con otras, o eso era lo que el alcohol me hizo ver.
Cuando terminé el mensaje y como si fuera un niño, pronuncié en voz alta cada palabra y oración. Leí el mensaje una y otra vez para asegurarme de no haber revelado mi estado de embriaguez ante mi jefa. Finalmente, el correo quedó así. Estimada, no estoy pasando una buena noche. Creo que algo me hizo mal. No me encuentro en condiciones de asistir al trabajo. Tomaré algo para aliviarme. Si no mejoro, iré al médico. Lamento mucho no poder asistir al trabajo. Sin otro particular, se despide cordialmente Alberto Altamirano. Cuando comprobé que todo estaba bien escrito, lo envié. Eran casi las 5 de la mañana. Cerré el notebook y me dejé caer en la cama, rendido. Desperté a mediodía. No me levanté de la cama ni para comer. Sentí una punzante caña moral, una mezcla extraña de culpa y resignación. Era una sensación molesta. Había perdido mi reloj y una vez más me había excedido con el alcohol. No recordaba cómo había llegado al paradero. Apenas tenía imágenes borrosas de pagar el pub. Luego caminé por unos minutos, vomité y me senté en el paradero de autobuses. Cuando terminé mi relato me quedé en silencio. El psicólogo me observó sin decir nada y no noté iniciativa de su parte. Entonces proseguí. ¿Sabe? No quiero seguir hoy. Estas sesiones no me hacen muy bien y con todo lo que le conté usted ya debe haberse hecho una idea de por qué estoy aquí. Yo no gano nada tratando de entenderme a mí mismo. Yo estoy en la cárcel y eso no cambiará. El tipo me miró, asintió con un leve movimiento de su cabeza mientras acariciaba su mentón. Guardó silencio por un buen momento y me preguntó, ¿en serio quieres terminar con las sesiones? No supe qué responder y permanecí callado. Entonces contraatacó. ¿Por qué crees que te sentiste así? Balbuceé y me esforcé por cambiar el tema. Él lo notó y repitió la pregunta. Tras un largo silencio respondí. ¿Podemos seguir la próxima sesión? Claro, como tú quieras, pero te dejaré una tarea, dijo con tranquilidad. Cuando el psicólogo terminó de hablar, no supe qué cara puse, pero sentí que su tarea era una completa estupidez. Solo asentí con la cabeza, me levanté y salí del lugar. El psicólogo me había asignado una tarea que en ese momento me pareció absurda, reflexionar sobre los recuerdos más significativos relacionados con mis padres. Me sugirió que escribiera al respecto. ¿Por qué? Tal vez para que en nuestra próxima sesión yo no divagara tanto o para no perder tiempo en detalles insignificantes. Sin embargo, me parecía evidente que su verdadera intención era llegar a la raíz de mis problemas. No me pareció una mala idea. No quise imaginar qué tipo de tarea me habría asignado si le hubiera contado todo lo que viví en aquellos años en Santiago, sobre todo cuando estudié teología. ¿Habría formulado la misma pregunta? Intuí que el psicólogo poseía un razonamiento inductivo bien refinado. También sospeché que entre sus artilugios empleaba una técnica sui generis, casi mística, porque le bastaba con captar una palabra, un gesto o un detalle mínimo para inferir con notable precisión lo que había vivido en aquellos años santiaguinos. Sea como fuere, con o sin la información de mis años en Santiago, no creo que la pregunta hubiera cambiado. Era una pregunta obvia. El psicólogo me había leído tal como soy, y era inevitable que notara todo lo que había vivido por culpa de mi madre. Yo soy la expresión de lo que me ocurrió, y lo que me ocurrió constituyó la expresión de mí. En esencia, lo que soy, un acto de pura inmanencia. Hubo un tiempo en que atribuí el origen de mi decadencia a mi forma de ser, a mis pensamientos y a mi falta de voluntad. No fui un buen estudiante en la secundaria, prefería deambular por las calles. Cada vez que salía de casa regresaba tarde y siempre encontraba alguna excusa para salir de nuevo. Mis padres, en ese sentido, fueron bastante permisivos. Solo les interesaba que terminara mis estudios y, sin que ellos lo imaginaran, logré ingresar a la universidad. Fue un milagro tanto para ellos como para mí. Gracias a ello obtuve el derecho de dejar la casa de mis padres.
Sin embargo, una vez matriculado en la carrera de teología, me percaté de que mi autopercepción estaba equivocada. No era yo el problema. Bueno, algo de responsabilidad tuve, pero mi madre fue la génesis de mi caída. No fue fácil vivir con su enfermedad. Cuando asistí a los primeros cursos de la carrera de teología, sentí algo muy extraño, algo así como incertidumbre. Pensé que era el típico sentimiento de comenzar algo nuevo y desconocido, pero a medida que avanzaban las asignaturas, esa sensación no desapareció, a pesar de que yo disfrutaba el estudio. Creí que el estudio sería difícil porque no había sido un buen estudiante en la secundaria. No era creyente y pensaba que esto último era un requisito para entender las asignaturas. Sin embargo, estaba equivocado. El primer año de estudio se pasó volando. Lógica, introducción a la filosofía, griego 1, filosofía antigua, entre otras. Aprobé todas las asignaturas sin inconvenientes y aprendí muchísimo. Aunque todas fueron materias interesantísimas, seguía insatisfecho. Sentía que aquel no era mi lugar. Fue en esas circunstancias cuando me acerqué a Carlos Fuentealba, quien en ese entonces era profesor asociado de la facultad y sacerdote católico. Al principio participaba en sus clases con comentarios y preguntas. Con el tiempo, nuestras largas conversaciones se trasladaron del aula a su oficina, lo que resultó ser un bálsamo para mi espíritu. No solo conversábamos sobre teología natural, la asignatura que él impartía, sino también de mi familia y especialmente sobre mi madre. De lo único que podría estar agradecido de Carlos Fuentealba era de fomentar en mí una confianza inusitada y sólo así descubrí la verdadera raíz de mis conflictos internos, mi relación con mi madre. A pesar de su labor ministerial, nunca sentí en él un ánimo proselitista durante nuestras charlas. Siempre sentí que actuaba más como un psicólogo que como un sacerdote. En aquel tiempo, sus palabras me ayudaron mucho y fue natural que nuestras conversaciones cambiaran de lugar. Comenzamos a reunirnos en su departamento, pero después de varios meses de conversación y de amistad, al acercarse el final del segundo año académico, decidí abandonar la carrera de teología y dejé de visitarlo. Sin darme cuenta, poco a poco me alejé de la teología y descubrí una inclinación genuina hacia la filosofía. No volví a saber de Carlos Fuentealba hasta que un día su caso apareció en las noticias. Fue acusado de abuso sexual y violación por un grupo de adolescentes de su parroquia. Nunca confesé a mis compañeros de filosofía que antes había estudiado teología. En la facultad hice muy pocos amigos, pero durante los 5 años de carrera cultivé una verdadera amistad con Andrés Villavicencio. Nuestra complicidad intelectual nos guió en numerosas noches de estudio. Para filosofía antigua releímos el Protágoras, el Gorgias y el Menón. También pasaron por nuestras manos los tomos de la historia de filosofía de Guthrie y un cúmulo de bibliografía secundaria. La rutina continuó y a medida que los años avanzaron, seguimos leyendo sin descanso. Nos sumergimos en el estudio de la filosofía medieval con el problema de la ciencia media en Luis de Molina. Luego en filosofía moderna con el problema del mal en Spinoza y las cualidades primarias y secundarias en Locke y Hume. Finalmente leímos la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica de Hegel. La falta de recursos económicos nunca fue un impedimento para estudiar con intensidad. Todos los viernes, después de la última clase, íbamos a la biblioteca de la facultad para pedir los libros que necesitábamos para esa noche. Nos reuníamos todos los fines de semana, sin excepción, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 5 de la mañana del domingo. Creo que pude